Raza de mil colores, así es como damos comienzo a esta programación de Nuestra Tierra. Mil gracias por estar con nosotros. Ya son escasos 3 minutos después de las 9 de la mañana, donde damos comienzo a esta programación de Nuestra Tierra. Yo soy Hugo Mata y estaré con ustedes hasta las 10 de la mañana en este día precioso, donde estamos ya disfrutando de esos días calurosos y de todos los eventos que esto conlleva. Estamos hablando de muchísimos eventos comunitarios que toman lugar, muchísimos programas, algunos de ellos envuelven la prevención de contaminación a nuestras diferentes fuentes de agua, incluyendo la fuente principal, que es el río Russian River, de aquí del condado de Sonoma. El día de hoy vamos a tener una invitada que nos va a estar hablando precisamente de eso, de cuáles son las maneras en las cuales nosotros podemos hacer nuestra parte para evitar que nuestra fuente principal, en este caso el Russian River, pues prevengamos la contaminación que termina el día de hoy. Vamos a tener con nosotros a Teresa Gudiño. Ella es analista de recursos hidrológicos o de agua y trabaja para la ciudad de Santa Rosa, y estaremos hablando muy detalladamente acerca de eso, ¿no? Cómo es que dependemos de nuestro río Russian River para nuestra fuente de agua principal, cuáles son los contaminantes que generalmente terminan ahí, cuáles son las acciones que nosotros individualmente podemos hacer para evitar que esa contaminación termine ahí, y también hablaremos de todos los recursos que tenemos para que nos deshagamos de todos esos tóxicos domésticos que tenemos en casa, que lamentablemente en muchos casos terminan en la basura o en los desagües de la casa. Importante el mencionar que cuando tenemos este tipo de problemas de contaminación en nuestros desagües, contaminación en nuestras calles, etcétera, pues también hay muchísimos recursos. Entonces no tenemos que olvidar que estos recursos, la mayoría de ellos son gratis, y vamos a comenzar con eso. Pero antes, vamos a ver cómo va a estar el clima esta semana, donde pues comenzamos con un día bastante caliente el día de hoy. Las temperaturas están en 62 grados, van a estar subiendo casi hasta los 90. Toda la semana tendremos una semana bastante soleada, con temperaturas mínimas de 50 grados. Quiere decir que de aquí hasta que llegue el verano vamos a tener días bastante calurosos. Entonces hay que mantenernos súper hidratados, hay que usar los bloqueadores de sol y hay que estar siempre atentos a esas diferentes personas que pues son más vulnerables a estos días calientes. Estamos hablando de niños, de mujeres embarazadas, de personas de la tercera edad. Entonces hay que estar siempre atentos de sus necesidades. Y si llega el momento donde no tenemos acceso a lo que es aire acondicionado en casa, o no tenemos acceso a áreas que ofrezcan, por favor hay que estar pues siempre atentos a ellos, y si pueden ir a esas tiendas comerciales o a centros comerciales, a las bibliotecas, etcétera, pues vayan y pasen un momentito ahí para que puedan pues refrescarse un poco. Como les digo, toda esta semana vamos a tener temperaturas desde los 89 hasta casi los 95 grados. Toda la semana, todos los días van a estar soleados, a excepción del viernes y el sábado, donde vamos a estar experimentando unos pequeñas nubes a lo largo del día, pero en sí toda la semana va a ser una semana bastante soleada. Entonces hay que, todo es cuestión de que pues hagamos planos y nos mantengamos muy protegidos. Les estaba comentando que durante toda esta semana pues hay una serie de diferentes eventos comunitarios. Este fin de semana, por ejemplo, el programa de Nuestra Tierra, promoviendo los diferentes programas de conservación, de prevención de contaminación, etcétera, pues estuvimos en varios condados. Por ejemplo, si usted tuvo la oportunidad de visitar nuestro puesto de información promoviendo lo que es la prevención de contaminación, los programas de reciclaje, etcétera, estuvimos en el condado de Marin, en una feria que es la feria de Fairfax, allá por la ciudad de Fairfax. También estuvimos en la ciudad de Oakland promoviendo los programas de reciclaje en ese área. Estuvimos también aquí en el condado de Napa y también el condado de Sacramento. Entonces estuvimos muy ocupados trayendo toda esta información, y también le recuerdo que usted puede ser partícipe de esta programación con sus preguntas llamando al 707-545-0318 para que se añada a la plática si tiene algunas preguntas referentes al tema de hoy, o quizás tenga alguna pregunta sobre cosas que usted quiera reciclar, conservar, etcétera, en su casa. Lo puede hacer. Como le digo, nuestro teléfono en cabina aquí
en nuestra estación en KBBF es 707-545-0318. Esta es nuestra primera estación pública bilingüe en los Estados Unidos. Muy contentos de que nuestros estudios estén localizados aquí en Santa Rosa y donde usted también puede ser partícipe o unirse con nosotros en el 89.1 FM del dial de su radio y también a través de nuestra página web, nuestro sitio web, que usted puede hacerlo conectándose en kbbf.org y ahí usted se puede conectar cuando oprime el botoncito del programa de Nuestra Tierra. Y ahí estaría usted escuchando la programación de hoy y también durante la semana, si hay algunas otras programaciones que a usted le gusten, que le llamen la atención, solamente conéctese con kbbf.org y ahí usted va a estar pues escuchando los programas que solamente esta estación pública le puede ofrecer. Le recuerdo que usted también, si nos está escuchando, esta estación pública, pues dependemos de sus donaciones. Así es de que si usted, como amigo negociante, le gustaría comprar anuncios y se pudiera anunciar en esta programación y en diferentes programaciones, pues hable directamente a nuestros teléfonos de oficina y le aseguro que pues la comunidad en general se lo va a agradecer, aparte de que usted tendría la oportunidad de estar apoyando estas programaciones. Si usted es una persona que no ha adquirido su membresía, pues hágalo. Le recuerdo que a través de esas donaciones nuestra estación pública pues seguirá subsistiendo con estos programas que tenemos disponibles. Una manera de hacerlo, le digo, es cuando llega el final de su año fiscal, usted puede hacer algunas donaciones directamente a algunas organizaciones no lucrativas. Entonces, ¿por qué no hacer esa donación a nuestra estación? Y de esa manera también usted recibe un crédito en sus impuestos. También lo puede hacer donándonos uno de sus vehículos que ya no le funcione, que quiera deshacerse de él, puede hacerlo, solamente hable con nosotros a nuestro teléfono, ya sea en cabina 707-545-0318 o también hable directamente a nuestro teléfono de oficina 707-545-8833. Seguimos adelante entonces con la programación del día de hoy, donde le digo que vamos a estar hablando sobre nuestros recursos de agua y por qué es importante mantenerlos obviamente limpios. Muy, muy importante, porque de lo contrario vamos a estar nosotros muy ocupados con otras cosas, así es de que tenemos que hacer lo imposible para que aun cuando estamos muy ocupados, aun cuando estemos súper ocupados, podamos hacer algo. Una recomendación, por ejemplo, le digo a usted, haga una observación, por ejemplo, cuando va manejando, ¿verdad? Va manejando y de repente está mascando chicle, ¿no? Y ese chicle llega un momento donde ya no tiene el sabor que usted quería, ya no tiene la consistencia que usted quería, y su primera inclinación es tirar el chicle por la ventana. Lo mismo sucede con algunas personas que van fumando. De repente terminan de fumar y su primera inclinación es tirar la bachicha de cigarro por la ventana. En algunos casos he visto inclusive personas que van manejando, van comiendo y de repente pues les abre un pedazo de comida o una servilleta o cualquier cosa, envoltura de comida, y pensando en que nadie los está viendo, van manejando y lo tiran por la ventana. Entonces todo eso, cuando llueve, se va directamente a los desagües de la lluvia y esto comienza pues a hacer la contaminación de lo que es nuestros recursos de agua, comenzando con los desagües de la calle. Cuando llueve, toda esta basura que se ha tirado ahí contamina primero que nada nuestra calle. Después llega la lluvia y se va directamente a los desagües. Esos desagües desembocan en lo que es los arroyos locales. Nuestro condado de Sonoma está lleno de diferentes arroyos y todos estos arroyos están conectados con las cuencas del río que se llama Russian River. Cuando están contaminadas, entonces todas estas desembocan directamente al río Russian River, y imagínese usted, ya hizo toda esa contaminación desde que comenzó, cuando uno de los tóxicos o de los contaminantes entró directamente por los desagües de la calle. Y todo este programa viene directamente a través de una organización local que en inglés se conoce como el Russian River Watershed Association, que es la asociación de diferentes cuencas del río Russian River. Y lo que hace esta asociación es básicamente unir a todas las diferentes ciudades y áreas del condado que son incorporadas de lo que son las cuencas del río Russian River aquí en el condado. Estas diferentes ciudades y las áreas no incorporadas forman una coalición, la cual conecta a todos los programas regionales de agua limpia
la restauración del hábitat y también de cómo mejorar básicamente las diferentes cuencas. Esta organización, que le digo, el Russian River Water Association, trabaja básicamente para promover la cooperación y también la implementación de proyectos que protegen nuestros recursos hidráulicos, de agua, nuestros recursos locales de agua, y también nos ayuda a restaurar lo que son pues esas áreas tan necesarias para que pues mantengamos a salvo y restauremos la producción del pescado. Todo lo que es el pescado que está dentro de estas diferentes áreas de agua, es súper importante mantenerlas saludables, y también en el proceso se ayuda a mejorar la calidad del agua, reduciendo también el costo a cada una de estas agencias que son miembros de la coalición que le estaba mencionando, y al mismo tiempo también le ahorra dinero a las comunidades a las cuales pues se les da servicio. Entonces, muy importante. Si usted no ha escuchado de esta organización, la organización se llama el Russian River Water Association y está básicamente compuesta con una coalición de 11 ciudades, el condado, y distritos especiales de lo que es la cuenca del río Russian River. Si usted no ha tenido la oportunidad de viajar por algunos de los diferentes senderos que tenemos en los diferentes parques del condado, hay muchísimos de esos senderos que están básicamente alineados con lo que es el trayecto de el río Russian River, y ahí usted puede escuchar estos diferentes sonidos que estamos escuchando ahorita. Pero imagínese usted si en algunos de estos senderos existe toda esta basura, hay diferentes contaminantes que pues están deteriorando lo que es la flora, fauna, el hábitat en general de este río, pues en realidad también está afectando a los diferentes ruidos, porque pues no vamos a tener la protección que necesitan. Entonces, por eso es importante que usted haga su granito de arena. Si usted nos acaba de sintonizar, este es el 89.1 FM del dial de su radio, nos está escuchando, esta es su estación pública comunitaria KBBF, y el día de hoy estamos hablando de la importancia de mantener nuestras cuencas del río Russian River limpias, saludables, y cómo podemos nosotros hacer nuestro granito de arena previniendo la contaminación. Y comenzamos básicamente con las diferentes organizaciones que hacen posible que estos programas se lleven a cabo, y una de ellas es el Russian River Watershed Association. ¿Y quién es la Watershed Association? Pues interesante, ¿no? Yo estaba diciendo que había 11 ciudades, a las áreas no incorporadas del condado, y también distritos especiales. Y todas las diferentes ciudades que son miembros de esta organización es Ukiah, por ejemplo. Tenemos a Cloverdale, a Hillsborough, a Windsor, a Sebastopol, Santa Rosa, Rohnert Park, Cotari, el condado de Mendocino, el condado de Sonoma, y también la agencia del agua del condado de Sonoma, Sonoma County Water Agency. Todas ellas son parte de esta coalición, y la meta principal es pues mantener a las cuencas del río Russian River limpias, saludables, y en el proceso pues proteger al hábitat que está ahí. Y quizás usted se pregunte, ¿y qué es una cuenca? En inglés le dicen una watershed. ¿Qué es una cuenca? Si se lo dejo de tarea y le digo, ¿sabe qué? Tiene que explorar todo esto, pues es muy importante que lo conozcamos, porque estas cuencas son las que hacen que el agua que termina en el río Russian River pues sea agua que sea limpia, agua que vamos a necesitarla, y por eso es importante que tengamos todas las diferentes información con nosotros para que podamos hacerlo. Y en el caso de lo que son las cuencas, en realidad ellas son unas áreas que están, si usted ve todos los diferentes cerros que tenemos, las montañas que tenemos a nuestro alrededor, somos súper privilegiados, déjeme decirle, porque alrededor de lo que es el condado de Sonoma, justo cuando llegamos
a lo que es la línea, ¿no?, entre otros condados y nosotros, podemos ver que estamos rodeados de diferentes cerritos, montañas, etcétera, y esa deslave, básicamente ese pico, básicamente cuando llueve hace que esa agua se dirija a diferentes rincones de esa montañita. Esas son las cuencas. Y lo que hace con esto es que cuando llueve, el agua no se queda ahí, sino que absorbe la mayoría de agua, pero muchísima agua hace su trayecto directamente hacia los arroyos que tenemos en el condado. Entonces, todas estas diferentes cuencas drenan directamente a lo que es la cuenca del río Russian River, y esto comienza desde lo que es el norte de la ciudad de Ukiah y también el valle de Redwood o el Redwood Valley, y se extiende hacia lo que es el sur, en este caso toda la ciudad de Cotari. Y ya que se recolecta toda esta agua cuando llueve, termina directamente en el Océano Pacífico. No sé si usted sabía, pero lo que es el río Russian River tiene alrededor de 1,485 millas cuadradas de tierra. Eso es lo que cubre. Estos son básicamente 110 millas de río. Y esto básicamente es la casa de más de 360,000 personas, lo cual tiene alrededor de 238 arroyos, y también le da casa, le da alojo, le da hogar a más de 63 especies de pescado. Imagínese usted tener toda esta belleza, tener todo este recurso, y si no hacemos lo que está dentro de nuestras posibilidades, pues se puede ver dañado a través de un descuido, simplemente por no prevenir la contaminación de estos diferentes arroyos. La contaminación que a veces entra en estos arroyos también comienza desde el momento en el que nosotros estamos regando nuestro pasto, nuestras plantas, nuestro jardín en general. Y esto es a través de la escorrencia, porque a veces sobreregamos el pasto o a veces sobreregamos las plantas. Y cuando esto sucede, pues estamos viendo cómo el agua está escurriendo y se va directamente a lo que es la banqueta. Después de la banqueta termina en la calle, y cuando hay suficiente agua, pues esta agua comienza a hacer su trayecto hacia lo que es el desagüe de la calle. Y cuando llueve, muchísima de esta agua, especialmente en las áreas que están pavimentadas, pues cuando tenemos áreas que no están pavimentadas, el agua empieza a quedarse ahí mismo porque nuestra tierra la absorbe. Pero cuando hay áreas que están completamente pavimentadas, lo que sucede es que esta agua no se queda ahí, sino que se deslava completamente y se va directamente a lo que son los desagües de la calle, lo cual se conoce como escorrencia, o en inglés le dicen el runoff. Toda el agua se va directamente, no se queda, no la podemos utilizar como un recurso, porque generalmente si no hubiera todas estas diferentes áreas que son pavimentadas con cemento, etcétera, pues nuestra tierra tiene esa posibilidad de absorber la mayoría de agua, pero si no se puede, entonces se deslava y se va directamente al arroyo. Entonces, si tenemos muchísimas áreas que están pavimentadas, que tienen concreto, pues imagínense, no estamos aprovechando esa agua, sino que se va directamente a lo que es los desagües. Esto sucede en muchísimos hogares donde, pues, quizás por falta de tiempo para mantener la yarda, el jardín o algo así, pues decidimos mejor poner pavimento o poner áreas que están pavimentadas, y esto pues le hace que toda esta agua que podría haber sido absorbida por el jardín, pues ahora ni siquiera se queda ahí, sino que se va directamente a los desagües. Y cuando esto sucede, pues es donde comienza la contaminación. ¿Y cuál es la contaminación de nuestros desagües de lluvia? Bueno, cuando llueve, toda esta agua que a veces puede ser una lluvia muy, muy, muy pequeña, y después tenemos una lluvia que puede durar días y que es bastante. Toda esa agua, como le digo, cuando están las áreas pavimentadas, empieza a escurrirse directamente por todas las áreas que están pavimentadas, y toda esta agua no es absorbida por la tierra. Esto puede incluir cuando el agua no es absorbida, entre más grande sea la lluvia, obviamente, pues
puede arrastrar más cosas. Y en el trayecto, no sé si usted, como le digo, ha tenido la oportunidad de ir manejando y de repente ve las bachichas de cigarro, ve inclusive popó de perritos, puede ver basura en la calle, puede haber tantas cosas, y a veces, pues lo que arrastra toda esta lluvia incluye la basura, incluye el aceite de motor, grasas, los pesticidas, especialmente aquellas personas que a veces dicen, pues va a llover, voy a poner algún tipo de fertilizante en mi pasto, que al cabo con la lluvia todo este fertilizante se ve directamente. Recuerde que si es una lluvia bastante fuerte, es una tormenta, pues esa agua ni siquiera le da la oportunidad de que ese fertilizante que usted puso en su jardín pues sea absorbido, sino que se deslava completamente y se va a los desagües de la calle. Por eso es importante no echar fertilizantes, algún pesticida, algo así, cuando usted esté viendo que llega una tormenta. Entonces, cuando llueve, básicamente se va a la tierra, el aceite de motor, las grasas, los pesticidas, los fertilizantes, los desechos de sus mascotas, y aún así, fíjese usted, en áreas donde, por ejemplo, ahora que tuvimos los incendios, cuando llueve muchísimo, llega el momento donde esto no protege las raíces, no protege las áreas que anteriormente, cuando había toda esa vegetación, ahora que están descubiertos, llueve y toda esa tierra también se deslava, y esa tierra ahora se considera también contaminación de los ríos, porque pues como no están cubiertas o no está siendo protegida por raíces, por vegetación, cuando llueve toda esa tierra se va deslavando, se va directamente también a los arroyos. Entonces, cuando esto sucede y esta tierra o estos contaminantes que mencionamos se deslavan a las alcantarillas o a las alcantarillas de la calle, toda esta agua se va directamente a el arroyo más cercano, ¿no? Y como le digo, en el condado de Sonoma, cada una de nuestras ciudades tiene algunos arroyos que están ahí locales, algunos arroyos que están un poquito más alejados, pero cuando llueve, toda esta agua se va directamente hacia los arroyos sin que esa agua haya sido tratada. No hay filtros, no hay coladeras que puedan de alguna manera recolectar la basura, no hay nada. Entonces, todo lo que se va directamente a estos diferentes desagües de la calle o alcantarillas de la calle no es tratada. Toda esa agua, así como entra, así se va directamente. No hay una manera de quitar todo eso. Entonces, cuando estos diferentes contaminantes entran ahí, esto resulta en un daño grandísimo a el pescado, a los peces que viven ahí, a la vida silvestre, que de alguna manera pues depende de ese hábitat, y también en el proceso causa una contaminación a nuestros recursos de agua potable, porque imagínense, si estamos viendo que termina en los arroyos pintura, fertilizantes, estamos viendo que termina el aceite de motor, etcétera, todas estas cosas son súper difíciles de limpiar, y si no las podemos capturar cuando se van directamente ahí, pues no tenemos ningún tipo de control. Por eso es importante saber que podemos prevenir esa contaminación antes de que entre. El río Ruso no solamente es nuestro recurso principal de agua potable, también es una área donde salimos a recrear. Ahí me ha tocado, por ejemplo, ir algunos fines de semana, especialmente en esta temporada de verano, donde vemos como pues hay diferentes como playitas, ¿verdad? Algunas de ellas son monitoradas por los diferentes parques regionales, y algunas de ellas se puede decir que son clandestinas, de gente que se va a diferentes áreas para disfrutar de un día caliente cerca de lo que es el río Russian River o el río Ruso. Entonces, ¿qué sucede si todos esos contaminantes entran ahí? Entonces, nosotros básicamente vamos a nadar en estos contaminantes que ya están ahí. Entonces, lo que hace es que nosotros estamos siendo expuestos a nadar en áreas que pueden ser bastante tóxicas para nosotros, y también cuando los parques regionales o las personas o las organizaciones, mejor dicho, que controlan esas áreas, que monitoran y que mantienen esas áreas, pues a veces se ven en la necesidad de cerrar algunas de las áreas, y pues al cerrar esas áreas a veces se puede convertir en una especie como de problema, digamos, para algunas personas, porque no van a tener la oportunidad de disfrutar de ese día. Entonces, por eso es importante que pensemos en diferentes acciones que nosotros podemos hacer. Y en la siguiente media hora precisamente vamos a hablar acerca de eso, ¿no? De cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer, aunque sean algunas acciones pequeñas, para prevenir la contaminación de nuestro arroyo, de nuestros diferentes desagües de la calle, y finalmente
de nuestro río, el río Russian River, del cual dependemos y el cual le provee agua a través de la Agencia del Agua del Condado de Sonoma County Water Agency, a más de 600,000 hogares en lo que es el Condado de Sonoma, algunas áreas. Entonces, muy importante que pongamos atención a esas cositas, haga su listita porque hay muchísimas cosas que todos podemos hacer y le aseguro que se va a sentir así que un poco mejor porque muchísimas de esas cosas son súper fáciles de hacer, ¿eh? Son acciones que no toman muchísimo tiempo, que quizás toman un poco de estarnos reentrenando y ver cómo podemos hacerlo de una manera como más automática, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, la persona que va manejando y el típico chicle lo va tirando. El único cambio que puede hacer ahí es no tire el chicle por la ventana, ¿verdad? Quizás tenga una toallita, lo recolecta, ponga una bolsita para recolectar su basura del coche ahí dentro del coche, y cuando llegue a una estación de gasolina o a su casa, agarre esa bolsita donde usted puso su basura y la puede poner exactamente en su lugar donde tiene que ir. De esa manera también evita que eso termine en los desagües de la calle. Entonces, son pequeñas acciones que podemos hacer y como le digo, vamos a hacer una listita que tenemos ahí y esta listita usted la puede encontrar en la página web de lo que es el RRWA o RRWA. Esta es la página web de la agencia que se llama Russian River Watershed Association. Y si usted visita el rrwatershed.org o rrwatershed.org, usted puede encontrar esta listita de diferentes cosas que en usted, que yo, que nosotros, que los residentes del condado de Sonoma podemos hacer para ser parte de la solución de prevenir la contaminación de nuestros arroyos. Vamos entonces a darle lectura a esta listita y también si usted quiere añadirse a la plática, lo puede hacer comunicándose al 707-545-0318. Ese es nuestro teléfono en camino. Seguimos adelante entonces con la programación. Ahorita ya llegamos a la pausa de la media hora. Vamos a escuchar esta canción preciosa que nos viene a interpretar en esta mañana preciosa el señor Carlos Vives, que es una canción preciosa que se llama La Tierra del Olvido, donde invita a otros artistas a cantarla con él. Por ejemplo, tiene Fanny Lu, Fonseca, Maluma, etcétera. Hay muchísimos otros artistas que se unieron, porque es una canción que nos recuerda precisamente cómo a veces se nos olvida que nuestro planeta Tierra nos necesita. Nuestro planeta Tierra está rodeado de diferentes ríos, de caudales, de arroyos, etcétera, pero tenemos que mantenerlos limpios. Entonces lo invito para que nos acompañe. Les recuerdo que esta es su estación pública comunitaria, KBBF. Estamos en el 89.1 FM del dial de su radio, transmitiendo en vivo desde nuestros estudios aquí en la bella ciudad de Santa Rosa. Yo soy Hugo Mati y usted escucha Nuestra Tierra. Yogi is confident. Yogi! But when it comes to mortgages, he's less confident. Yeah, Yogi. Fortunately, there's Rocket Mortgage by Quicken Loans. Hey. Apply simply, understand fully. Mortgage confident. Y así es como seguimos adelante con la programación de Nuestra Tierra. Es interesante cómo a veces uno tiene preparado todo, ¿verdad? Pero pasan cositas y eso es. Conseguimos con esta programación de Nuestra Tierra. No se vaya a desconectar porque seguimos.
Seguimos entonces con la programación de nuestra tierra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, le recuerdo, esta es su estación comunitaria pública KBBF 89.1 FM. Yo soy Hugo Mata. Estaremos con ustedes hasta las 10 de la mañana. Ya son escasos 37 minutos después de las 9 de la mañana y seguimos adelante con la programación. En el día de hoy estamos explorando la importancia de mantener nuestras cuencas limpias, para que en turno también estas cuencas mantengan a nuestro río, en el caso del condado de Sonoma, nuestro condado, donde básicamente dependemos de esa fuente principal de agua, como nuestra agua potable, pues mantengamos al Russian River limpio, sano, y pues imagínense, todo esto está conectado, también vamos a estar sanos nosotros. Por eso es importante mantenerlo limpio. Y hay una organización que se llama el Russian River Watershed Association, o la Asociación de Cuencas del Río Russian River, que es una conglomeración de más de 11 ciudades, distritos del condado y también de otros condados, así como también áreas que son no incorporadas en los condados de Mendocino y también el condado de Sonoma. Y la misión principal es la de mantener nuestros diferentes ríos, nuestras cuencas limpias, saludables, etcétera. Y el día de hoy estamos hablando de cómo es que todo esto funciona y cómo nosotros podemos hacer nuestra parte para mantener estos ríos, estas cuencas, estas diferentes desagües de la calle, justo cuando llueve o cuando pues termina toda esta escorrencia de el agua, etcétera, llevándose todas estas cosas. Pero nosotros podemos hacer algo. Y antes de irnos a la pausa, yo le estaba comentando que cada uno de nosotros podemos ser responsables de recordar, de hacer una acción que nos ayuden a ser parte de la solución y prevenir la contaminación. La primera cosa que usted puede hacer para prevenir esto es, fíjese usted, muy simple, no hay que tirar basura. Y si de pura casualidad usted va a un lugar donde hay basura y tiene la oportunidad de recoger alguna de ella, pues recoja basura y póngala en su lugar. ¿Quién iba a decir, verdad? Una acción tan simple, el no tirar basura, el recoger su basura cuando va a los parques, el asegurarse de que si vamos a una área y alguien de su familia tiró basura, hay que recogerla. Y una vez que la recojamos, entonces la vamos a poner en el contenedor de basura apropiado para que sea llevado a algunos lugares. A veces también hemos visto como parte de la contaminación de personas que tiran algunos objetos o artículos que se pueden reciclar. Esto puede ser, por ejemplo, las botellas de agua, pueden ser algunas botellas de cerveza o que están hechas con vidrio. Todas estas botellas se pueden reciclar, entonces si usted es una de esas personas que las recolecta y las puede llevar para recibir ese importe que ya pagó, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, no tire basura y recoja su basura si usted la tira. También en casa, una de las cosas que podemos hacer, que es muy interesante, a personas que les gusta tener su pasto en casa súper verde, sus plantas llenas de flores, etcétera, pues entonces asegúrese de que no sobrerriegue todo lo que es su pasto o también sobrerriegue su jardín en general, porque esto solamente lo que hace es que si usted lo está sobreregando, lo que está haciendo es que se empieza a crear una escorrencia que hace que toda esta agua empiece a drenar y se vaya directamente a lo que es la calle. Al hacer todo esto, el agua en el proceso transporta con ella todo lo que está ahí y también todo lo que está en la calle. Entonces, si usted le echó fertilizante, si usted le echó abono, si usted le echó cualquier otra cosa a su jardín, cuando se sobreriega, toda esa saturación de agua se va directamente a la calle, y si en la calle hay basura, toda esta se va directamente a los arroyos. Una de las cosas que yo ya hice en mi casa y que se le recomiendo es cambiar la vegetación que usted tiene en su jardín. Hay que utilizar plantas que son nativas, por ejemplo, y en el proceso también ahorran muchísima agua, y va a tener un jardín lleno de flores, lleno de plantas que se ven súper verdes. Va a tener como más flora y fauna, porque hay unos insectos que son buenísimos tenerlos. Y en mi casa, por ejemplo, cuando hice el cambio a tener plantas que son más nativas, utilizan menos agua, estoy ahorrando dinero.
no necesitan pesticidas, no necesitan fertilizantes, me estoy ahorrando dinero y estoy también previniendo la contaminación. Necesita usted menos irrigación, lo cual también reduce el monto de agua que generalmente termina siendo escurrido de su jardín. Entonces, esto quiere decir que si hay menos agua utilizada, hay menos escurrimiento o escorrencia de su jardín hacia la calle, pues obviamente va a haber menos contaminantes que están entrando dentro de los desagües de la calle y por ende en los arroyos. Entonces, son pequeñas cositas que usted puede hacer. En mi caso, por ejemplo, cuando hice el cambio a las diferentes plantas que son más nativas, tengo como más mariposas que llegan ahí, más abejas, más insectos que es bueno tenerlos porque son polinizadores automáticos. Y si usted tiene árboles frutales o algunas otras plantas que necesitan ser polinizados, pues entonces estos diferentes insectos que es bueno tenerlos, ellos se encargan de hacerlo por usted y va a tener un jardín mucho más fructífero, más verde, más parte de nuestro ecosistema. Entonces, hay que pensar en cómo podemos hacer el cambio, porque en el trayecto también se va a ahorrar un dinerito. Otra de las cosas también es, hay que tratar de aplicar menos fertilizantes o pesticidas si usted está viendo que va a caer una tormenta. Por ejemplo, si usted ve el pronóstico del tiempo y le dice, ¿sabes qué? Esta noche estamos esperando una tormenta fuerte, algo así. Entonces, no ponga fertilizantes, no ponga pesticidas, no lo haga cuando hay una tormenta por llegar o cuando está una lluvia, porque muchísimas personas piensan que esto es mejor para su jardín. En realidad no lo es, porque cuando llueve y cae esta tormenta, todo eso se está deslavando directamente a los desagües de la calle y en realidad no se está aprovechando. Lo único que está pasando es que se está contaminando nuestros arroyos. Entonces hay que prevenir eso y no voy a ponerlos. Otra de las cosas que es muy común, y esto ya lo había mencionado anteriormente, es hay que deshacernos de todos esos productos que son tóxicos que tenemos en casa, que son muy comunes. Algunos de estos productos pueden ser pintura, pueden ser líquidos automotrices como el aceite de motor, los filtros que a veces cuando las personas los cambian ellos mismos, le quedan algunos residuos de aceite, muchísimo de él, y tiene que ser reciclado. No vaya a tirar los electrónicos o aparatos electrónicos en algunas áreas baldías, lamentablemente mucha gente lo hace, las focos fluorescentes o algunos químicos en general, porque todos estos, en el caso de las lámparas fluorescentes, por ejemplo, cuando se rompen, todo el gas que está adentro, que básicamente tiene mercurio, termina directamente en los desagües. Entonces, para evitar todo eso, asegúrese de que se deshace de estos productos químicos caseros de una manera correcta. En el condado de Sonoma tenemos el edificio de recolección de productos tóxicos del hogar, el cual está allá en la ciudad de Petaluma, en el número 500 de la calle Mechan Road, donde usted puede llevar estos diferentes aparatos electrónicos, líquidos que son tóxicos como el aceite de motor, pintura, etcétera. Puede llevarlos ahí. Añadido a esto, también hay centros específicos de recolección de tóxicos. Por ejemplo, en el caso del aceite de motor, en todos los condados donde usted nos escuche, incluyendo el condado de Mendocino, Sonoma, el condado de Marin, el condado de Yolo, Lake, San Francisco, el condado de Solano, en todos estos condados hay centros de recolección de aceite de motor y muchos de estos centros también le recolectan su filtro. Solamente usted tiene que llevarlo a estos centros. Estos centros le recolectan un máximo de 5 galones de aceite de motor, pero ojo, tiene que asegurarse de que ese aceite no esté mezclado con ningún otro líquido. Tiene que asegurarse de que ese aceite pues salió del corche y automáticamente, así como salió del coche, usted lo pone en un recipiente, en un contenedor y lo va a llevar a un centro de reciclaje. Generalmente estos centros son los lugares donde usted hace la compra del aceite de motor. Son estas refaccionarias donde se compra el aceite de motor o cualquier otro líquido que es importante para mantener a su carro pues estable y funcionando correctamente. Entonces, esa es una manera en la cual usted puede deshacer del aceite de motor. En el caso de la pintura que utilizamos en casa, hay muchísimos lugares. Todos estos tiendas que le venden la pintura también pueden ser centros de recolección de esa pintura que ya no necesita usted, o llévela al centro de reciclaje de productos tóxicos del hogar. Después tenemos todos los diferentes focos fluorescentes, los electrónicos y cualquier químico que le esté sobrando, porque a veces tenemos químicos que vamos nosotros almacenando, porque siempre
como humanos somos bien interesantes, queremos mantener nuestra casa limpia, queremos mantener áreas que son muy verdes, etcétera. Entonces, con nuestro énfasis de hacer esas cosas, a veces compramos o sobrecompramos muchísimas tóxicos domésticos. Me ha tocado, por ejemplo, ver algunas casas que dicen, pues necesitaba medio galón de pintura, pero en caso de que necesite más, mejor compre un galón completo. Y cuando compran ese galón, pues ya le sobró medio galón de pintura. Después, un año después, esta persona decide, pues sabes que voy a pintar nuevamente este cuarto. Ya sabe de antemano que solamente necesita medio galón de pintura, pero dice, en caso de que me falte, voy a comprar otro galón. Entonces, ya tiene la pintura del año pasado, ahora tiene la pintura de este año y ya no sabe qué hacer con ella. Entonces, no la vaya a poner afuera en la intemperie para que el clima empiece a averiar la lata, etcétera, y luego le entre agua. No, asegúrese de que cuando ya terminó el trabajo hay muchísimas opciones para que usted se deshaga de esta pintura. Puede llamar al programa de Ecodesk en español, por ejemplo, al 707-565-3375 para que le digan qué hacer con estos tóxicos. Puede llevarlos directamente al sitio de recolección de productos tóxicos del hogar. Puede visitar la página web de el RR Watershed ORG o RR watershed.org, y ahí también va a encontrar más información sobre otras diferentes recursos que usted puede encontrar en cada una de las ciudades que son miembros o partícipes de esta coalición. Muy, muy importante. Otra de las cosas que a veces sucede, señoras y señores, es la responsabilidad que tenemos nosotros en no solamente el alimentar a nuestras mascotas, el cuidarlas, etcétera. Súper importante que usted se asegure de recoger el desecho de sus mascotas, tanto en casa como cuando usted los saca a caminar o a los parques o a cualquier lugar. Si usted no recolecta ese desecho de su perrito o de su mascota, ese desecho contiene muchísima bacteria, la cual puede causarnos a nosotros los humanos a enfermedades. Entonces, el dejar el desecho de sus perritos alrededor de su casa, en las diferentes veredas, cuando va caminando, en las calles, etcétera, esto lo que hace es que crea una especie de bacteria, la cual se va directamente a los arroyos cuando llueve, y esta bacteria, aparte de que está contaminando nuestros arroyos, también causa muchísimas enfermedades a lo que es el río en sí, al arroyo en sí. Está afectando la flora y fauna de ahí, y si nosotros como humanos tenemos ese contacto, también podemos tener algunos problemas. Entonces, asegúrese de que si usted va a sacar a su animalito al parque, a caminar o lo que sea, llévese una bolsita de plástico con usted, recolecte el desecho de su perrito y llévelo a un bote de basura. No lo vaya a dejar ahí, por favor. Y esto es muy común, me ha tocado, donde voy a los parques públicos regionales, y de repente había una persona que lleva a su perrito y está viendo cómo su perrito está haciendo sus necesidades, pero no hay esa inclinación de querer recogerlo. Entonces, a veces uno mismo tiene que decirle a estas personas que ellos tienen que recogerlo porque es su responsabilidad, y pues tiene que tomar acción ahí mismo. Entonces, llévese su bolsita, recolecte la popó de su perrito y tírelo en la basura. Otra de las cosas también que nosotros podemos hacer para evitar esta contaminación de los desagües de la calle, de los arroyos y del río, es el no lavar su carro en lo que es la entrada de su garaje. Porque al lavarlo, pues todo ese jabón que estamos utilizando, hay tantos jabones hoy en día, mire usted, que la gente compra, que es que para que la pintura del carro sea más brillante, para que le proteja esto, que le ponga aquel, etcétera. Son tantos aditivos que le añaden a este jabón que llega el momento donde todo este jabón, y usted, aparte de todo, deja la manguera la manguera abierta. Entonces, toda esta agua, todo este jabón, etcétera, se va directamente a los desagües, y en el trayecto está haciendo muchísimos daños. Entonces, asegúrese de que no vaya a lavar el carro directamente en lo que es la entrada del garaje, porque está en inclinación. Generalmente cuando se lava el carro, esto genera muchísimo desecho que se va directamente hacia allá, y no solamente es el jabón, porque a veces también las impurezas que se le añaden a la pintura del carro, a veces se deslava el aceite de motor, se deslavan algunos líquidos automotrices, y todo esto termina en los arroyos. Entonces, lo que sí se le recomienda es trate usted de lavar el carro
en una área que no está pavimentada. Quizás en su casa tenga una área que esté expuesta a un área con grava, o algunas áreas donde el agua tiene la oportunidad de consumirse ahí mismo, de drenarse ahí mismo, pero que no termine en la calle. O la otra cosa es, una manera de crear trabajos locales es vaya a uno de esos de lavados automáticos, donde ellos básicamente lavan el coche, y en muchísimos de ellos lo que hacen es que recirculan el agua, la vuelven a filtrar y la vuelven a lavar. Entonces toda el agua que utilizan ellos no se va a los desagües, se va directamente a una planta de tratamiento de agua, y eso es lo que queremos hacer, que el agua que termina en las calles no va, como le digo, no es tratada, sino que se va directamente a los desagües, a los arroyos. Entonces usted haga ese intento y vaya a uno de los centros para lavar su coche automático, o si lo va a lavar, lávelo en una área que tenga grava o que esté directamente a la tierra. Otra de las cosas también es, hay que limitar esa práctica que a veces yo he visto, especialmente a las personas que quieren mantener la parte exterior de su casa, utilizan esas máquinas con agua a presión. Entonces lo que hacen es que la lavan toda la casa, y en el trayecto se están trayendo pintura, están trayéndose la tierra, todas las diferentes impurezas que se han añadido a las paredes. Entonces, si todo esto usted no está tomando sus precauciones, todo esto termina en la calle, todo esto se va directamente a los desagües. Entonces hay que limitar todas esas actividades, no solamente alrededor de la calle, Yo he visto también algunas personas que dicen, ¿sabes qué? Por alguna razón u otra he visto que está cayendo aceite de motor a la entrada de mi casa, o cayó algún líquido. Entonces lo que las personas hacen es que compran estas máquinas o las rentan, y con agua a presión quitan todo esto y dejan que se vaya directamente a la calle. Entonces no solamente están ellos arrastrando el agua, sino que están arrastrando todos estos diferentes tóxicos que en el proceso están quitando. Entonces hay que evitar esa práctica lo más que se pueda, y hacer nuestra parte. Como estas cosas que le estoy diciendo ahorita, hay muchísimas otras cosas que podemos evitar. Todo es cuestión de que nosotros pues hagamos nuestro granito de arena. Durante lo que son las temporadas de invierno, por ejemplo, vemos cómo se caen muchísimas hojas de los árboles, ¿no? Entonces, solamente tiene que recoger todas esas hojas. No las vaya a sopletear directamente a la calle, porque algunas personas dicen, pues si las sopleteamos ahí, va a pasar el camión, va a barrerlas y les va a recoger. Pero ¿qué pasa cuando las personas estacionan sus vehículos justo ahí? Pasa la barredora de la calle y no la recoge. Entonces llueve y todas esas hojas se van directamente también a lo que son los desagües de la calle, causando bloqueos a veces en muchas cosas, y también todas estas hojas, etcétera, van a crear bloqueos del sol también para la flora y fauna que está ahí. Entonces, más vale el hecho de recolectar todas esas hojas, y también cualquier otra basura que usted tenga. Si usted quiere que esté limpia su banqueta o la entrada de su cochera, pues utilice una escoba, bárrala muy bien, póngala en una bolsa de papel y luego la va a tirar a la basura. Es todo lo que puede hacer usted. Y la agencia, como le digo, la agencia del Russian River Watershed Association, la asociación de cuencas del río Russian River, ellos tienen esta página web que usted puede visitar y le van a dar más información. Uno de los programas que ellos tienen ahorita se llama el programa de recolección segura de medicamentos. Este programa es súper importante. Le voy a decir por qué. Cuando las personas cambian, no cambian, sino cuando a las personas se les receta cierto medicamento y se quieren deshacer de él, tienen que asegurarse de que se deshagan de ellos de una manera adecuada. No las vaya a poner en la taza del baño, tampoco las vaya a poner en la basura. Algunos estudios que se han hecho recientes han mostrado que muchísimos de estos productos farmacéuticos terminan en los ríos, terminan en los arroyos, y cuando han hecho los estudios han encontrado grandes cantidades y concentraciones de estos diferentes medicamentos en algunos arroyos, y esto puede causar daños a lo que es la vida acuática. Cuando estos medicamentos terminan directamente en los desagües, y aunque vayan a la planta de tratamiento, hay algunos medicamentos que no pueden ser completamente removidos en las plantas de tratamiento. Entonces, una vez que limpian esta agua en las plantas de tratamiento y la sueltan para que ya esté limpia,
lamentablemente algunos de estos partículas ahí se quedan. Entonces por eso es importante que usted las lleve a los centros específicos. Y usted, como le digo, cuando visite la página web del Russian River Watershed Association puede encontrar la lista de todos los diferentes lugares, y generalmente usted puede encontrar también esta lista en su guía de reciclaje local. Todo es cuestión de que se deshaga de ellos de una manera adecuada. Y si usted no está familiarizado, por ejemplo, con el edificio de la Agencia del Agua del Condado de Sonoma, ellos tienen una caja ahí donde usted los puede llevar y se pueden reciclar de una manera adecuada. También ellos tienen una guía que se llama el Russian River Friendly Landscaping. Y esa guía es buenísima, déjeme decirle, porque le da más información acerca de cómo usted puede diseñar un jardín, la construcción, el mantenimiento, cómo seguir las diferentes reglas y regulaciones que hay, etcétera. Y hay muchísimas ideas que usted puede desarrollar. Y también hay una guía, una columna editorial que se escribe cada mes, y cada una de estas ciudades que son miembros de esta coalición escriben un artículo, y ese artículo usted lo puede leer tanto en inglés como en español en los diferentes periódicos locales que usted tiene en este condado. Entonces, la siguiente vez que vea una columna medioambiental escrita por el RRWA, Russian River Watershed Association, léalo y se va a dar cuenta de toda la belleza que tenemos, de las cosas que uno puede hacer, y le aseguro que es muy, muy importante. Ya hay unas de ellas que salieron, una de ellas, artículos, uno de ellos es ame a su jardín, ame a su río. Otra es celebremos el Día de la Tierra. Otra es su taza del baño no es un basurero. Y finalmente otra es cómo podemos nosotros tener un jardín que pues nos ayuda a no tener tantos fuegos. Hay muchísima otra información que usted puede encontrar. Todo es cuestión de que se ponga en contacto y visite la página web de el www.rrwatershed.org. Ya estamos llegando al final de esta programación. Yo lo invito nuevamente para que nos acompañe la siguiente semana en esta programación de Nuestra Tierra. Por su atención, mil gracias. Yo soy Hugo Mata. Hasta la próxima. No se vaya, quédese, porque ahorita viene Democracy Now! Aquí a través del 89.1 FM del dial de su radio. No se despegue. Hola, soy Chelis López. Está usted escuchando KBBF en el 89.1 FM, Calistoga, Santa Rosa. Los desagües de la calle drenan directamente a nuestros arroyos y ríos locales, incluyendo el Russian River. Este río es la principal fuente de agua potable de muchos hogares en el condado de Sonoma, y por eso es importante evitar que contaminantes como el jabón, la basura y los fertilizantes entren en los drenajes de la calle. No tire basura en las calles y recoja los desechos de sus mascotas. Más información está disponible en el sitio web www.rrwatershed.org. Este mensaje es patrocinado por Russian River Watershed Association. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Carvajal y los invito todos los sábados de 9 a 11 de la mañana a escuchar Punto de Vista, con noticias, música, tecnología, ecología, cómo salvar el planeta y, claro, su punto de vista. No lo olvide, sábados de 9 a 11 de la mañana aquí por KBBF, Radio Cultura, cómo salvaremos el planeta. Recuerde, de 9 a 11 de la mañana aquí en KBBF 89.1 FM, Radio Cultura. Estás escuchando KBBF en el 89.1 FM, transmitiendo desde la ciudad de Santa Rosa para el norte de California. Te pondrán a prueba, porque así son los niños. Pero el auto es tu territorio. Aquí tu palabra es la ley. Así que cuando dices que no vas a salir hasta que todos los cinturones estén abrochados, no moverás el auto hasta que oigas ese clic. No te rindas hasta que se abrochen el cinturón.
Un mensaje del National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council. Visita safercar.gov. Chicos, abróchense para más información. Hello, everybody. My name is Elaine B. Holt, and I'm the host and producer of a radio show here at KBBF 89.1 FM called Women's Spaces, which is dedicated to ordinary women doing extraordinary things. You can listen to the show every Monday from 11 to 12 noon. Thank you so much for listening. You are listening to KBBF 89.1 FM Calistoga. Está escuchando KBBF 89.1 FM Calistoga. You are listening to KBBF 89.1 FM Calistoga, Santa Rosa, and all of Northern California.